La paz de Dios y muy buenas noches sea con todos. Les doy la bienvenida a Estudiando las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez y el día de hoy vamos a ver el tema de Jonás, el profeta de Dios. Y los invito a que a través de este medio puedan compartir con nosotros un mensaje a través de, en este momento, de los mensajes que están activados a través de Facebook Live, ya que este estudio lo estamos transmitiendo totalmente en vivo y también será retransmitido en nuestro canal YouTube en Estudiando las Sagradas Escrituras, donde usted podrá ver algunos estudios que ya con anticipación hemos subido, ya que vamos en el video número 84. Ya están iniciarles en este horario, pues lo hemos iniciado a las 9 de la noche, hora de Guadalajara, y estamos transmitiendo desde Tepic, Nayarit, desde el país de México. Ahorita en este momento son las 8 de la noche aquí en Tepic. Y bueno, vamos a iniciar con nuestro programa. También quisiera pedirles que nos escriban para ver si se escucha muy bien el audio. Y también que nos escriban para saber de qué partes del mundo nos están acompañando, nos están escuchando en Estudiando las Sagradas Escrituras. Miren, el tema que escogí para el día de hoy se llama Jonás, el profeta de Dios. Ya que estamos acostumbrados a cuando escuchamos la palabra Jonás, nos acordamos y oró Jonás en el vientre del pez. Pero realmente hay mucho más que un profeta estuvo en el vientre del pez, que fue algo maravilloso y sorprendente para la ciencia humana. Pero hay mucho contexto, hay mucha historia dentro de este libro, que bueno, tiene pocas hojas, son 4 capítulos los que tiene el libro de Jonás. Yo tuve la oportunidad de leerlo en la Reina Valera 1900, en la más reciente, y también en la Biblia Latinoamericana y en Ediciones Paulina, y realmente tiene mucho contenido de su época, y no solamente de su época, porque vamos a ver que el libro de Jonás está ligado al libro de los Reyes, porque nos ubica en una época en la que vivió Jeroboam II. La diapositiva estamos viendo la muerte de Salomón, y es la misma diapositiva que compartí con ustedes cuando estábamos viendo el estudio del profeta Amós, en el año 750, que profetizó sobre las tribus del norte, cuyo rey era el profeta Jeroboam II, ya que el rey Jeroboam II, ya que el rey Jeroboam I pues fue el que reinó, el primer rey de Israel de las tribus del norte después de la muerte del rey Salomón. Entonces, poco después, en el año 722, viene la cautividad de parte de los asirios del reino para Israel, que es el reino del norte. Y posteriormente, ya cerca del año 600, para la cautividad del reino del sur. Entonces, el profeta Amós, al parecer, lo que nos indica las escrituras, fue contemporáneo del profeta. El profeta Amós fue contemporáneo del profeta Jonás, ya que el profeta Amós fue a profetizar al rey Jeroboam II, que fue el rey de las tribus del norte. Y también vemos en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 24 y 25, donde Jonás, hijo de Amitai, también profetiza a Jeroboam II, que iba a levantar. Vamos a verlo, porque es parte de lo que vamos a ver el día de hoy en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 24 y 25. Nada más así de pasada. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, hablando de Jeroboam II, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y el versículo 25 dice: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Entonces ahí está el profeta Jonás profetizando a Jeroboam II, rey de Israel de las tribus del norte. Nos están mandando un saludo desde Estados Unidos. Ahora nos escribían de qué parte de Estados Unidos nos están escribiendo.
Y bueno, vamos a ver un poquito de lo que vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a leer lo que dice en Jonás. No vamos a dar tanta lectura, me gusta más enfocarme más, sobre todo a los detalles que nos va dando algunos versículos. Como les comento, Jonás hizo más cosas y nos dice más de lo que estuvo en el vientre del pez. Primero es Jonás, hijo de Amitai, y recibió un llamado de Dios en ese momento. Y le dijo que fuera contra Nínive. ¿Dónde queda Nínive? Vamos a ver un mapa. Porque dijo que fuera a Nínive a predicar, a llevarles un mensaje. Hay que recordar que profeta es una palabra griega que significa el que habla en lugar de otro. Entonces, en este caso, iba a profetizar, iba a hablar en lugar de Dios a Nínive. Hay que recordar que Nínive no era pueblo de Dios. El pueblo de Dios era el pueblo de Israel, ya que leemos en Éxodo capítulo 19, donde dice: si vosotros guardaréis mis mandamientos, mi pacto, seré mi especial tesoro. Entonces, Nínive no era ese pueblo de Dios al que le llamó mi hijo cuando estuvo con Faraón, cuando Faraón los tenía en Egipto. Nínive era una ciudad pagana. Y aquí estamos viendo en la parte norte, en la parte norte está Asiria. En la parte sur de Asiria, a la derecha está Babilonia, donde está Ur de los Caldeos, de donde salió Abraham. Y podemos ver en rojo, en la parte de Asiria, que está Nínive. ¿Qué quiere decir? Que Nínive era una ciudad grande, que era grande porque era de 3 días de camino, que estaba en el imperio asirio. Y abajo a la izquierda de Asiria, está Palestina, donde está Jerusalén, donde está Samaria, que son las dos sedes principales de los dos reinos, y tenemos Jope, que también ahí está en un recuadro rojo. Así que Nínive está al norte de Palestina, de donde muy probablemente le haya hablado Dios a Jonás. Y le dijo en el versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. No dijo aquella pequeña, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hay que recordar que cuando Dios habló con Abraham, les dijo que no había llegado al colmo todavía de su paciencia el pecado de los cananeos, y que dijo que todavía por eso no los iba a echar de ese lugar de Canaán, a los heteos, jebuseos, gergeseos y todos los demás pueblos que vienen de ese linaje. Entonces, Jonás se levantó para huir. Bueno, dice, volvemos a leer el versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y hay que recordar que en ocasiones, como Sodoma y Gomorra y otras ocasiones también, Dios ha destruido algunos pueblos que han pecado delante de Dios. En esta ocasión, Dios manda a Jonás a aquel lugar de Nínive para que pregone contra ellos. Y Jonás se levantó para huir a la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. ¿Qué significa que descendió a Jope? ¿Qué quiere decir? Que se fue en un lugar contrario. En lugar de ascender a Nínive, que está en la parte de arriba Siria, abajo Babilonia, abajo a la izquierda está Palestina. Y Jonás, en lugar de subir a Nínive, descendió a Jope. Entonces, porque quería ir a Tarsis. En este caso, Tarsis, quiero mostrarles, tentativamente se cree que Tarsis está en el sur de España. No se sabe con certeza, pero es una gran probabilidad por lo que las escrituras dicen y algunos escritos que se han encontrado. Entonces, lo que quería Jonás era huir a Tarsis. Entonces, fue en sentido contrario. En lugar de subir, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Así que entonces, dice el versículo 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento del mar. Miren, aquí empezamos entonces en un momento en el que Jonás huye a Tarsis, y se levanta, y Dios hace que haya una gran tempestad en el mar, y los marineros se asustan. Ellos
se preguntan que por qué vendrá eso. Entonces echan suertes y la suerte cae sobre Jonás. Jonás había ido a dormir. Jonás no le importaba, miren lo que les voy a decir, Jonás no le importaba morir con tal de no predicarle a Nínive, ciudad. Así que él prefería morir antes que ir a predicarle a aquella gran ciudad de Nínive. Así que él no le importaba que la embarcación en ese momento se hundiera, porque pues de alguna manera podía morirse. Él lo que hizo fue y se durmió. Así dice la Biblia que fue y se durmió. En algunas Biblias dice que cayó en un sueño profundo. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Así que entonces echan suertes y la suerte cae sobre Jonás. Lo de la suerte pues es un tema que no veremos el día de hoy. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? Él les dice que él es hebreo y que teme a Dios. Entonces les dijo: pues es por mi culpa. Échanme a mí al mar y todo esto se va a calmar. Pero ellos intentaron nuevamente regresar, me imagino que a Jope, porque ellos estaban navegando en el mar Mediterráneo y querían pues buscar atracar en alguna orilla, regresar, pero el mar se embravecía todavía más. Así que aquí todavía tenemos esta gran interrogante: ¿por qué no quería predicar a Nínive? ¿Por qué tanto quería predicarle a Nínive? Es decir, en lugar de irse al norte a Nínive, se fue al sur a Jope, y de ahí quiso tomar una embarcación y no le importó que la embarcación se hundiera, y por último no le importó que lo echaran al mar, porque él no decía: bueno, si me echan al mar me va a tragar un pez y me va a vomitar en tierra. Él lo que decía: bueno, me echan en el mar, me muero. Así que dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, Jonás no es que ya supiera que un pez lo estaba esperando o de alguna manera se iba a salvar. Todo ser humano sabe que si lo echan al mar, en un mar tempestuoso, pues va a morir. Pero pues ellos como seres humanos, yo me imagino, no se atreven a hacerlo, intentan regresar y pues haciendo fallidas pruebas de regresar, ven que el mar se abrava más y pues terminan por echándolo al mar a Jonás. Entonces vamos a leer esa parte incluso. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquieció. Igual las personas que nos están ahorita, que están conectadas con nosotros, me gustaría saber de dónde más nos están viendo, aparte de Estados Unidos, y nos están viendo también desde San Antonio, Texas. Bueno, también es otro hermano, nuestra hermana Rosa Rodríguez Aranda, y nuestro hermano More Hernández, o hermana, no sé, saludos de Estados Unidos también. Aquí hay otros saludos también. Un saludo saludos del batallón de Musquis, Coahuila. Saludos, excelente programa, Dios los bendiga. Nos gustaría también saber quiénes nos están viendo y desde qué lugares. Bueno, entonces saludos al batallón de Coahuila, a nuestros hermanos que están allí en Coahuila. Entonces continuamos. Hay una parte muy importante, vamos a verla ahorita. Ya sabemos que Jonás es tragado por un pez, no por una ballena. No sabemos qué tipo de animal, o no especifica el tipo de animal. Así que entonces nos pasamos hasta el capítulo 3, donde ya el pez vomita a Jonás. Una vez que lo vomita, viene otra vez, por segunda vez, la palabra de Dios a Jonás. Y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que te diré. Y fue Jonás a aquella gran ciudad de Nínive, que es de camino de 3 días. Y dice que era grande en extremo.
y comenzó a entrar por la ciudad. Y vean el mensaje que él decía. Dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fíjense el mensaje que les da Jonás. Aquí no nos da gran detalle Jonás, el profeta de Dios, no nos da gran detalle de lo que le está diciendo al pueblo de Nínive, aquella gran ciudad. No está diciendo, miren, quien los va a destruir es Jehová mi Dios. No le está diciendo los va a destruir por el pecado. No le está diciendo ustedes tienen este pecado. No les está diciendo si ustedes se arrepienten Dios los puede liberar. No les está diciendo si ustedes se sientan en ceniza y se visten de cilicio Dios los va a perdonar. A Jonás lo único que le interesa es que la ciudad de Nínive sea destruida. No importa que no entienda el mensaje, es decir, el mensaje no lo está hablando ampliamente. Quizás sí sabían que él ya tenía unos antecedentes de quién era Dios, ya que años antes vemos en Segunda de Reyes capítulo 5, versículo del 1 al 3 y el versículo 8, vemos que hay un hombre llamado Naamán, que es general del rey de Siria, y que era un general grande delante de su rey. Y nos explica que algunas bandas armadas iban ocasionalmente a las tribus de Israel y se llevaban presas a cautivos, se los llevaban presos a algunos para tenerlos como esclavos allá en Siria. Entonces los del pueblo de Israel odiaban a los sirios, a aquella región de Asiria, porque eran como enemigos, porque aquellos hombres iban y les robaban, iban y los llevaban presos, cautivos, como esclavos, y se llevaban tesoros. Había muchas situaciones en las que ellos se sentían subyugados por Asiria, así que de esta manera odiaban los judíos, los israelitas odiaban a los asirios. Y como ejemplo pues vemos a aquella mujer, como les digo en 2 Reyes capítulo 5, el versículo 2 y 3 nos habla que había una muchacha que era criada en la casa del rey, que eran de las del pueblo de Israel, que se las habían llevado como esclavas. Israel se enoja porque Naamán llega con esas cartas y le dice le dice Eliseo, venga ahora a mí y sepa que hay profeta en Israel. Entonces Naamán, cuando regresa a aquellas tierras de Asiria, se lleva ese gran conocimiento de que hay Dios y profeta en Israel. Así que cuando ven a Jonás, ellos ya tienen una noción, y aparte de que habían ido a robar en muchas ocasiones a Israel, pues ya conocían quién era Dios. De esta manera entonces, ya casi terminamos, nos quedan 10 minutos. De esta manera entonces, cuando escucha esto los de Nínive, cuando escuchan este mensaje reducido, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Ese es el mensaje que le da. Ellos entran en un estado de preocupación. Y llegó la noticia hasta y es el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó también la noticia al rey, y el rey mandó una orden. También el rey mandó la orden de que hombres y animales y bueyes y ovejas no gusten de cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. O sea, aunque el mensaje fue corto, ellos buscaron la misericordia de Dios, de agradar a Dios o de detener su ira, de que el mensaje que les había dado el profeta Jonás no se cumpliera. Entonces, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que les había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero esto todavía no lo sabía Jonás. Así que Jonás dice... Bueno, aquí ya en este caso sí nos muestra que Jonás supo algo de ello, porque dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo
que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces, Jonás sabía que Dios podía perdonarlos, y por eso él quiso alejarse para que Nínive no fuera perdonada. Ahora pues te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Entonces dice que Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Es decir, Jonás todavía albergaba la esperanza de que pues a lo mejor cayera fuego del cielo. Era alguna de las cosas que entonces algo quizá estaba esperando Jonás que sucediera con Nínive, a pesar de la misericordia de Dios. Algún castigo, o a lo mejor el castigo que Dios había decidido, o a lo mejor algún castigo menor. Entonces, bueno, se siguen uniendo más a nuestra plática. Entonces, aquí es donde Dios le hace ver a Jonás a través de una calabacera, que hace nacer una calabacera para que no le viera el sol donde él estaba. Y al día siguiente, muy temprano, pues Dios manda un gusano para que hiera aquella calabacera y se seque. Y no solamente eso, sino que Dios hizo venir un viento solano, un viento caliente. Hay que recordar que son ciudades desérticas, y más en aquellos tiempos donde pues el viento es caliente, sobre todo en los meses de junio, julio, mayo. Entonces me ha tocado a mí vivir en algunos lugares donde uno quiere que sople aire, pero sopla aire caliente. Así que en este caso fue el caso de Jonás. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios, además del viento solano, el sol que le daba en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte. Mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Por qué? Y ya Dios le hace ver, tanto te enojas por la calabacera. Y respondió, mucho, Señor, hasta la muerte. Dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Si tú la hiciste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una otra noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Es decir, tener más misericordia de una calabacera que tener misericordia de una calabacera que tener más misericordia de muchas personas que no saben hacer distinción entre lo bueno y lo malo, porque no se les había predicado algún mensaje. Dios tenía más misericordia de aquellas personas y aquellos animales que de aquella calabacera. Entonces, el mensaje que nos arroja el libro de Jonás, primero nos hace ver, en conclusión, nos hace ver el odio que tenían los israelitas hacia él, y se llevaban gente cautiva, las exiliaban, se les llevaban como cautivos, y eso engendraba odio en los israelitas. Jonás no quería predicar porque eran técnicamente sus enemigos. Sin embargo, Dios tiene misericordia de ese pueblo que estaba en muy grande pecado, pero Dios les da la oportunidad que se arrepientan, no importando que no sean su pueblo. El perdón que les da Dios es el perdón de la vida material, y tiene misericordia Dios de esos pueblos, hablando materialmente. ¿Por qué? Porque, bueno, son criatura de Dios, son creación de Dios, y Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Y así es nuestro Dios. Dios tiene sus cosas materiales para toda su creación material. Así que entonces, pues eso es parte de lo que habla el libro de Jonás. Habla muchas cosas importantes sobre el Seol en el capítulo 2, cuando está dentro del vientre del pez, que podría ser tema que a lo mejor pudiéramos tratar del infierno, el Seol, el Tártaro, el Gehenna, y otros temas más que van afines a lo que es el capítulo 2 de Jonás. Entonces les agradecemos por haber permanecido con nosotros en este momento en estudiando las Sagradas Escrituras, y los invitamos a ver
nuestra retransmisión a través de nuestro canal en YouTube. Los hicimos en nuestro siguiente programa y también espero sus dudas y comentarios para yo los tomo muy en cuenta para enriquecer más nuestro programa e ir añadiendo más segmentos y ver qué ideas son mejores para que nuestro programa vaya creciendo. Les agradezco por haber permanecido con nosotros en Estudiando las Sagradas Escrituras. La paz de Dios quede con ustedes y el Señor les bendiga.